Venezuela. Escuchamos en este momento. En respuesta a lo que han sido infames afirmaciones, declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre nuestra patria, sobre nuestros recursos, sobre, además, la soberanía nacional, y un debate que propuso un proyecto de acuerdo que fue aprobado, digamos, de manera unánime por todos los parlamentarios y parlamentarias, tanto del bloque de la patria como del bloque de la oposición democrática. Todas y todos, diputadas y diputados, aprobaron este proyecto de acuerdo que sale en defensa, en primer lugar, de nuestra Constitución. Recordar, ayer uno de los argumentos esgrimidos en este debate eran el artículo 11, artículo 12, artículo 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí hay connotados juristas, estudiosos de nuestra Constitución, estudiosos del Estado venezolano, pero además el señalamiento por parte del presidente del gobierno imperial de declarar él y declarar voceros de ese gobierno, bueno, que el petróleo venezolano les pertenece, que la tierra venezolana les pertenece, asumiendo esa postura de soberbia imperial, de irrespeto al derecho internacional, de irrespeto a la soberanía de los pueblos, de irrespeto a nuestra Constitución. Y a partir de ahí surgió una propuesta que también fue dada, secundada por voceros de la oposición democrática, de que se convocara a un amplio debate nacional a todos los sectores nacionales del pueblo, movimientos sociales, sectores económicos, académicos, lo que ha ido amalgamando este esfuerzo del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, de la conjunción de todas las fuerzas vivas del país para salir en defensa de la soberanía y de la paz. Y un acuerdo, o una de las propuestas concretas de ese acuerdo el día de ayer, era que nos convocáramos el día de hoy, con urgencia, con la emergencia que implica salir en defensa de los derechos de la patria. Hace apenas unos días fue robado, asaltado, un buque cargado de petróleo venezolano. Hace apenas unos días. Secuestrada su tripulación, violando todo el ordenamiento jurídico internacional, los derechos desde el punto de vista económico, comercial, entre otros. Venezuela debe salir, como lo ha hecho, de la mano del presidente Nicolás Maduro Moros, pero además con toda la capacidad del poder nacional, y entre ellos el poder legislativo, y entre ellos este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, que forma parte de la construcción de un gran poder nacional para salir a defender los intereses de la patria. Ayer acompañamos además al presidente Nicolás Maduro Moros en un acto en el Museo Bolivariano, y el presidente hacía mención también al artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la autodeterminación, la independencia, la soberanía. Y en ese contexto nos convocamos hoy como Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, porque es muy importante activar todas las capacidades que tenemos para, en unidad, en claridad constitucional de nuestras leyes, pero además de la dignidad nacional, salir en defensa de nuestra patria, de nuestros recursos, de los derechos que tiene nuestro pueblo. En ese contexto, bueno, vamos a dar inicio entonces a esta jornada, una jornada que continúa el trabajo desarrollado por el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, que ha construido una gran unión nacional de todas las fuerzas vivas para defender la patria. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Para dar inicio, queremos escuchar opiniones, queremos escuchar los aportes, las apreciaciones de un grupo de compañeros que forman parte del Secretariado Nacional de este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Queremos escuchar por el partido Soluciones por Venezuela al señor Claudio Fermín.
La idea es que escuchemos voces de todos los movimientos, sectores que están presentes hoy acá, en función de ir construyendo ideas, agendas, rutas de trabajo para seguir saliendo en defensa de nuestra patria. Adelante, compañero Claudio Fermín. Buenas tardes a ustedes, líderes de sectores necesarios para el país. Veo líderes políticos, líderes académicos, igualmente líderes religiosos, de los trabajadores, de sectores empresariales, de la cultura, de medios de comunicación. Es una reunión pequeña en cuanto que no es una convocatoria de masas, pero valoro mucho y particularmente me siento muy agradecido de que hayamos nosotros sido convocados a esta comunidad que tiene una responsabilidad. Yo recuerdo muchísimo que hace algunos años, el año 2019, cuando se encendía la llama de una convocatoria según la cual la salida del país y la solución a nuestros problemas era la confrontación total, era la diferenciación absoluta entre quienes ejercían las responsabilidades de gobierno y quienes podían estar, digamos, del lado de la demanda, del reclamo, de las observaciones. Y esa llama, como la he referido, de la confrontación total, amenazaba con convertirse en una convocatoria de guerra a muerte. Y desde entonces recuerdo que hacia el mes de julio, agosto de ese año 19, un grupo de venezolanos, unos con una altísima y legítima representación, otros con poca o ninguna, pero con un gran compromiso y con un recurrente activismo en beneficio del entendimiento, recuerdo que dimos lugar a una nueva experiencia de conversación, de diálogo, para hacerlo entre todos, que fue una mesa de diálogo nacional y nacionalista. Allí comencé, perdonen la primera persona, pero me han dado la palabra y siento necesidad de expresar este sentimiento y esta experiencia. Allí, en medio de una ecología política que exaltaba la confrontación, la violencia, casi que la pureza de sangre en las posiciones políticas, y que presentaba como débiles o traidores o ambiguos a quienes osaran saludar o conversar con alguien a quien una opinión pública manipulada ubicaba en la topografía de los otros, de ellos. Allí comencé, señor presidente, a conocerlo. Y desde entonces he tenido la oportunidad de estar presente en algunas de estas experiencias para dialogar. Sería largo hacer el inventario de las conquistas que el diálogo y los acuerdos han alcanzado, porque ha sido muy bullicioso y mucho más ruidoso el pasivo que nos ha dejado la violencia, la maledicencia y el intento del exterminio del contrario. Sería casi que ocioso tratar e inútil posiblemente, presentar en tan solo 5 o 6 minutos el inventario de los alcances del diálogo. Pero luego, cuando llegó la nueva Asamblea Nacional,
me llamó mucho la atención que a las comisiones de Contraloría, de Educación, de Salud, de Finanzas, se agregaba una nueva comisión permanente, la de Diálogo, Paz y Reconciliación. Mi primer registro fue, al menos así lo percibí, que no se había tratado entonces de una cortesía o de una respuesta coyuntural a aquellas mesas de diálogo, sino que el tejido histórico, la realidad de la agenda política estaba demandando un esfuerzo institucional por el entendimiento y por los acuerdos. Y desde entonces le ha correspondido al doctor Rodríguez presidir esa Comisión Permanente de Diálogo, Paz y Reconciliación. Y ahora, cuando el país se ha vuelto o envuelto en unos conflictos aún mayores que van más allá de las diferencias internas, se conformó esta comisión llamada Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Y Pedro, muy generosamente, muy inclusivamente, nos refiere como secretariado, que es un gesto de inclusión que también sabemos valorar. Yo quiero de manera clara, sin ningún tipo de rodeos, decir que quienes hemos estado siempre por las aproximaciones, por los entendimientos, por los acuerdos, por las coincidencias, no tenemos que ruborizarnos frente a la cultura de la segregación, frente a la cultura de la autosuficiencia y del sectarismo, que sienten que otros nada tienen que aportar, que sienten que todo cuanto hagamos es perfecto cuando realmente es perfectible. Así que saludo y aplaudo, y nosotros desde muy humildemente en Soluciones para Venezuela admiramos este esfuerzo que cada uno de ustedes está haciendo. Y esta perseverancia, doctor Rodríguez, diputado Infante, que ustedes hacen con tanta insistencia por levantar las banderas del entendimiento y de los acuerdos, cuando a veces las circunstancias empujan a que uno busque atajos de otra naturaleza para tratar de poner en su sitio a quienes sabemos que le hacen daño al país. Nosotros necesitamos entendernos y sobre eso no debemos desmayar. Pero nosotros necesitamos crecer económicamente. Nosotros necesitamos producir. Luce una afirmación casi que vacía, por lo obvia, porque es de perogrullo. Pero ocurre que con esa necesidad que tenemos de crecer, ¿quién iba a imaginar que fuerzas organizadas, que financiamientos abundantes, que gerencias sofisticadas se iban a poner de acuerdo para impedirle a Venezuela crecer? Cuando es una necesidad que surge en todos los sectores del país y particularmente en lo que podríamos, ya literariamente citando a un viejo título de una novela latinoamericana, lo que podríamos llamar los de abajo. ¿Cómo hacemos justicia si no crecemos económicamente? ¿Basta simplemente con el voluntarismo? ¿Basta solo con estar al frente de las organizaciones públicas? ¿Cómo hacemos justicia si no crecemos? El desarrollo no es solo el desarrollo económico, lo sabemos en este auditorio. El desarrollo es mucho más complejo, es social, es humano, es solidario. Pero el desarrollo económico, aunque no sea suficiente, es necesario. Es imprescindible para alcanzar el desarrollo humano. Y se nos ha atravesado en el camino toda una conspiración para impedir que Venezuela crezca. Eso ha sido el bloqueo económico. Eso han sido las sanciones. Una acción perversa, una acción cínica, una acción criminal contra el pueblo venezolano. Nosotros necesitamos entendernos, necesitamos crecer económicamente. Ahora, ¿cómo nos podemos entender
¿Cómo podemos comulgar con aquellos que, además de impedirnos crecer, quieren robarse nuestros recursos? Quieren expropiar, confiscar nuestro patrimonio. Quieren humillar nuestra existencia. La voracidad del imperialismo, el insaciable colonialismo, ha sido retratado de cuerpo entero una y mil veces en diferentes experiencias históricas. Lo más vergonzoso de esto son los sectores nacionales que se convierten en peones, en mandaderos de esta acción contra natura. ¿Cómo entendernos con quienes auspician la confrontación extrema para que este tejido se deshilache? Este tejido que es la nación, de la cual nosotros somos una minúscula pero auténtica representación. ¿Cómo entendernos con quienes auspician el bloqueo sobre pretexto de que la asfixia económica es un prerequisito para la demolición política de los que quieren sustituir? Estamos en una coyuntura que difícilmente tiene matices. Son demasiado nítidos los colores. O se es patriota o se está contra la patria. O se defiende el interés nacional o se finge querer cambio para entregar y subastar el patrimonio nacional. Por ello, con el mismo grato recuerdo que me viene a la mente, el que algunos hayamos participado, contribuido o sido testigo de algunos aportes en procesos de diálogo, con la misma ilusión celebro, compañero y amigo doctor Jorge Rodríguez, que este Consejo Nacional haya tenido la terquedad de seguir convocando a diversos sectores del país que no tienen en sus manos las decisiones públicas, pero cuya voz es requerida, cuya convocatoria es imprescindible, cuyo aporte y contribución es indispensable. Yo celebro en buena hora que frente a tanto acoso, frente a tanta barbarie, frente a esta situación diabólica que nos ha tocado vivir, exista el empeño de mantener cohesionado al país para defender sus valores superiores. La confrontación extrema, la segregación, la exclusión es un veneno. El bloqueo económico es un decreto de esclavitud. Ustedes no pueden crecer. Pero lo que ha ocurrido en estos últimos días, como Pedro lo señalaba, es todavía aún más, si es que tiene cabida una unidad de medida peor, es menos inadmisible. Nosotros queremos entendernos, nosotros queremos crecer económicamente, pero nosotros queremos decidir. ¿Cómo podemos representar a trabajadores, a empresarios, a cultores de nuestro folclore, a políticos, a religiosos, a artesanos, a intelectuales? ¿Cómo queremos representar los valores que aquí se han congregado si no podemos decidir? Pues de la manera que lo están pensando estos atláteres del imperio, quitándonos la capacidad de decidir. Esa es la pérdida de la soberanía. Por eso cuente este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz con la modesta contribución de mucha gente que quiere dar un paso al frente. Necesitamos fortalecer cada uno de los sectores que estamos acá. Necesitamos disminuir, limar las desconfianzas, acercar las distancias que existan entre nosotros. No puede ser simplemente un acto de cortesía. Necesitamos construir la cohesión nacional porque el adversario que tenemos por delante y los títeres y peones que a su servicio están son quizás los enemigos más terribles que haya tenido la República en toda su existencia. Que tengamos éxito y que no desmayemos en este empeño.
Gracias, compañero Claudio Fermín. Extraordinaria palabra, opiniones, ideas, propuestas sobre este tema. Vamos a pedirle al compañero presidente de Fede Cámara, señor Felipe Capozolo, que ejerza el derecho de palabra. Muy buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, demás representantes de los poderes públicos. Bueno, agradecemos la invitación a participar en este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Hace pocos días tuvimos la oportunidad pues, de exponer nuestros puntos de vista en el Consejo Nacional de Economía Productiva. Obviamente, nuestro posicionamiento en la opinión pública más que todo deriva de alguna manera de que las audiencias nos confieren legitimidad basada principalmente en la economía, el hecho social del trabajo y la empresarialidad. Sin embargo, bueno, yo quería, dada que tenemos la oportunidad de estar aquí, conversar algunos aspectos que pudieran ser relevantes para esta conversación, más allá de los aspectos económicos que ya desarrollamos hace pocos días, insisto. Pues por supuesto nosotros, por doctrina, si lo podemos llamar así, estamos trabajando para el desarrollo de la economía nacional. Por supuesto que todos ustedes saben que trabajamos por el sistema de empresarialidad privada, la libre iniciativa, basado siempre en el concepto de propiedad privada. Entre otras cosas, nosotros siempre hemos manifestado pues, nuestro interés en la persecución del ideal democrático porque creemos que es el mejor sistema para nuestro país. Y un elemento muy importante que yo pudiera añadir es, y textualmente lo digo, la defensa de la soberanía nacional y los valores fundamentales de la patria. Esto no es una opinión, esto está escrito en el artículo 2 de los estatutos de Fede Cámara, para dominio de esta reunión. Yo quisiera, y sumado a que en las últimas horas, según hemos podido leer, el cambio, el foco tal vez de la discusión, del conflicto que se plantea, ha pasado de algunos elementos y algunas acusaciones iniciales seguramente infundadas y ha pasado nuevamente al tema energético, ha pasado nuevamente al tema del petróleo y la explotación de este mineral, del cual pues dependemos económicamente desde hace más de 100 años. Quisiera de alguna manera poner sobre la mesa la importancia estratégica de tomar lecciones aprendidas de este momento que sabemos que va a ser superado de una u otra manera y a favor de Venezuela, con el favor de Dios. Tomar conciencia de que la dependencia del petróleo de alguna manera nos está haciendo vulnerables y que tal vez conflictos que antes veíamos en otras latitudes del planeta, pues ahora las estamos viendo aquí, muy cerca de nuestra casa. Se ha levantado tal vez un velo que antes había y que nos hacía de alguna manera inmunes a este tipo de conflictos, pero bueno, ya lo tenemos ahora en casa. Por lo tanto, hoy más que nunca quisiera resaltar la importancia, como lo dije hace pocos días, de pensar una realidad y de pensar un sistema de desarrollo para nuestro país centrado más en las personas, más en el talento y la capacidad de las personas, que nos permita desarrollar la empresa privada, basado en y esto es muy importante, el concepto de empresa es un concepto que tiene arraigo también en toda la sociedad, en los trabajadores, en las capas y en los estratos tal vez más bajos de la sociedad, porque estamos hablando de MIPYMES, micro, pequeña, mediana empresa. Todos los emprendedores tienen que estar involucrados en este esfuerzo. Entonces cobra vital importancia el impulso estratégico a la inversión, el impulso estratégico al empleo, basado en lo que nosotros podamos hacer en nuestro país. Y sabemos que el petróleo va a seguir estando allí, pero tenemos que impulsar la economía de la gente. Tenemos que impulsar la economía no petrolera, porque definitivamente el tema energético en el mundo seguirá siendo un conflicto durante mucho tiempo. El tema es que, bueno, ahora lo tenemos pues en puertas de nuestro país. No me queda más que seguir proponiendo a la economía como punto de encuentro entre los venezolanos. No me queda más ahora
extenderlo y proponer a la economía como punto de encuentro entre los pueblos. Las sanas relaciones económicas pueden ser una solución a los conflictos y, por supuesto, proponer nuevamente la paz como punto de encuentro entre los venezolanos, la paz sobre todo como punto de encuentro entre los países y entre los pueblos. La paz es precisamente el espacio y la condición para que el mundo y para que los seres humanos podamos desarrollarnos. Y nuestro país, sin duda alguna, estoy seguro de que podrá en algún momento abrazarse nuevamente con la prosperidad, y eso esperamos nosotros que sea siempre en paz y de la mano del talento de nuestra gente. Muchas gracias. Gracias, compañero Felipe Capozolo, presidente de Fede Cámara. Vamos a dar en el derecho de palabra al presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, Rómulo Gallegos, la CELAR, mejor conocido como el CELAR, el profesor Pedro Calzadilla. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias a las autoridades de la Asamblea, presidente y vicepresidenta y vicepresidente. Bueno, creo que todos lo sentimos, estamos en una hora fundamental de la patria. Creo que en los siglos que vienen se estudiará esto, los venezolanos y las venezolanas, se estudiará este tiempo como un tiempo grave de la patria, un momento donde la patria suena otra vez. Yo, viendo los acontecimientos que se han desencadenado recientemente, me parece tan interesante, ¿no?, como historiador, contemplar cómo volvemos como a poner en el tapete asuntos que estábamos discutiendo y que vivimos hace 200 años. Es decir, después de 200 años, tener que salir como pueblo a reiterar, a decir, a discutir que somos independientes, curioso, ¿no? Es decir, parecía que lo habíamos logrado y no, reaparece. Más grave aún con las declaraciones del rey y del emperador, quien se cree también del mundo. Resulta que tenemos que defender y argumentar que esta tierra es de los venezolanos y de las venezolanas y que sus recursos desde hace 200 años nos pertenecen. Parece, en la cosa política uno puede perder de vista que en eso andábamos hace 200 años y se pretende reeditar eso, cuestionando el Estado nacional, poniendo en riesgo lo más preciado, nuestra cosa más preciada, y por supuesto reeditando cosas como la doctrina Monroe. Es decir, que nunca se desactivó, ha sido pilar de la política exterior y del comportamiento de los Estados Unidos, pero bueno, ahora quiere nuevo reimpulso con el famoso colorario Trump. Independencia. Nos la jugamos todo como pueblo hace 200 años. Independencia o nada. Bolívar nunca lo cuestionó. Es decir, pudo sentarse a negociar cualquier cosa, pero el principio de la independencia nunca lo puso en cuestión. Luego vino lo que vino. Yo tengo una interpretación del periodo posterior, pero donde creo que no hubo independencia y por lo tanto no hubo nunca la atención o el peligro sobre nosotros ni la acechanza de los imperios.
Solo cuando decidimos ejercer nuevamente la independencia en este siglo XXI, se vinieron contra Venezuela otra vez. Yo digo esto por la importancia de este tiempo y por la importancia de la convocatoria que el compañero Claudio, el compañero de Fedecámaras, Claudio Fermín, el compañero presidente de Fedecámaras, ha planteado sobre un momento especial que requiere un esfuerzo especial de nosotros. Ya lo siento yo desde el sector académico, intelectual, los centros de investigación, los centros donde se escribe pensamiento, donde se construyen ideas, donde se buscan explicar y dilucidar los desafíos y los entuertos de nuestra sociedad. Cada día nos acercamos más, porque la escala, la magnitud, la tesitura de lo que se ha desencadenado contra nosotros como pueblo lo exige. Es que no estamos dilucidando ni siquiera una diferencia entre banderías ideológicas o políticas. No, la existencia misma de la nación puesta en cuestión gravemente. Yo el día de ayer tuve la oportunidad de leer y los recopilé. Deben ser por lo menos una centena de expresiones de centros de investigación, instituciones universitarias, colectivos académicos que han dado un paso al frente. Muchos de ellos habían guardado silencio hasta ahora, en este tiempo, incluso ante otras presiones externas. Lo que me indica a mí que hay un ambiente para que se constituya y se amplíe este movimiento todavía más. Todo el que pueda estar en esta mesa debería estar, siempre y cuando diga patria, defienda la patria, defienda el país, defienda la soberanía, la independencia. Es una verdadera marea de repudio a lo que ha ido ocurriendo. Yo creo que si nosotros logramos suscitar ese espíritu, nosotros podemos ampliar la vitalidad de este movimiento que convoca a todo el espíritu nacional. Yo no tengo la menor duda de que nosotros vamos a triunfar como pueblo. Ya lo hicimos hace 200 años, no lo digo como inspiración romántica, como una resonancia de una cosa vieja. No tengo la menor duda que una trayectoria histórica como la del pueblo venezolano es constitutiva de nuestro ADN identitario y está activo. Yo me sorprende ver al país funcionando como está funcionando, a pesar de que tenemos al hegemón, a la maquinaria de destrucción más grande militar que tiene la humanidad, la tenemos amenazándonos. Hace 200 años, 210 años, el Caribe se vio inundado por barcos capitaneado por Morillo, la expedición de la reconquista de América, para doblegar la decisión de independencia. La mandó Fernando VII, un emperador que ya palidecía. Y sin embargo, fue una cosa bestial, la magnitud, el tamaño. Y pocos años después, estaban saliendo con el rabo entre las piernas. Se les dio, los protegimos para que abandonaran América en ese tiempo. Bueno, ahí están otra vez naves imperiales. No tengo la menor duda que nosotros a esa misma nave de un imperio que palidece también los vamos nuevamente a derrotar como pueblo. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Pedro Calzadilla. Mirada histórica necesaria que hay que tener
considerada en todo este debate, en todo este esfuerzo que hace el país, la patria y bueno, el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Vamos a dar en el derecho de palabra al presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera, señor Reinaldo Quintero. Buenas tardes. Saludos a todos, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional de la Soberanía y la Paz, colegas, amigos diputados, Timoteo Zambrano, América Pérez, Luis Eduardo, Pedro Infante y Nicolás Maduro Guerra, y demás compañeros de gremio, del sector académico, especial respeto a la parte de ciencia, a la gente del IBI que nos acompaña, cultores, trabajadores, el compañero Will Rangel, por la parte de los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Me toca a mí hablar un poco de la razón de todo este conflicto, que no es más que el petróleo y los recursos naturales, y que como tal nosotros tenemos que entender de qué se trata para poder defender no solamente de que está incrustado en el hecho social por más de 147 años, de que se fundó Petrolia del Táchira, de el brote astronómico que ocurrió con el pozo Sumaque, y de 103 años de que transnacionales que hoy día permanecen en paz como Chevron continúan operando en Venezuela. Lo primero es que nosotros nunca negamos comerciar nuestro principal producto, que es el petróleo. Y vale la pena decir dos cosas, dos números muy importantes. El primero es que el 80% o más de la energía que consume el ser humano globalmente como civilización viene de combustible fósil. Y el primer bloque es petróleo, es el más grueso, luego viene gas y luego viene carbón. Y dentro de toda esta revolución energética que tiene que ver con la información, como la inteligencia artificial, la movilidad y todo lo que sustenta nuestra existencia, el petróleo tiene la mayor parte de ese protagonismo. Entonces, ¿qué tenemos al frente? Tenemos un imperio que no acepta la multipolaridad, que insiste en que ellos quieren regir el planeta y nos quieren tratar como un patio trasero, porque tienen un patio delantero que es Europa, una parte de Europa, y simplemente, físicamente, ellos tienen 10 años de petróleo a la tasa de su consumo. Ellos consumen 20 millones en redondo de barriles diarios, producen 13, importan 6, 7 y por supuesto que nos necesitan. Entonces, todas esas pretensiones y locuras que dijo el presidente Trump sobre que su petróleo y su terreno es totalmente argumentable, porque si vamos al caso, ellos también dejaron pasivos ambientales aquí, por ejemplo. En la desmovilización de los equipos han dejado más de 40.000 millones de dólares, que si nosotros vamos a sacar cuenta, bueno, está bien, vamos a un tribunal internacional. ¿Cuánto crees tú que yo te debo y cuánto crees tú que tú me debes? Y esta pregunta sí la tenemos que hacer nosotros y conocerla. El modelo de relacionamiento con Chevron, mal llamado modelo Chevron, porque es un modelo que se llama empresa mixta, con contrato de participación de productiva, y si hablamos del caso debería llamarse modelo PDVSA porque fue creado en Venezuela por los venezolanos, pues remunera las diferencias y también permite producir. ¿Qué tal si esas empresas que se fueron y entraron en conflicto entran y aceptan lo que nosotros propusimos de cambio de relacionamiento y simplemente dejamos el guerrerismo? Porque en el fondo Estados Unidos de Norteamérica lo que tiene es un fosilismo y lo que tiene es una hambre
es un gobierno corporativo que tiene hambre de tomar todo fuera de los derechos internacionales y ha violado todos los derechos internacionales del comercio. Y si vamos al caso, pudiésemos decirle, bueno, está bien, y todo el petróleo que tú te has llevado de Guyana, que es nuestro, de Guayana, el Esequibo es nuestro. Mucho de ese petróleo es nuestro. Entonces, si vamos a echar cuenta, vamos a echar cuenta, pues. Entonces, yo me pongo a la orden, y mi grupo, y mi sector, para abordar esos números y poder sustentar una defensa con bases físicas, con hechos geológicos, con lo que ha ocurrido realmente, porque en el fondo lo que tiene es una locura y un hambre corporativa. O sea, el petróleo es de Venezuela y lo dice el artículo 11 de la Constitución. Todos los yacimientos y toda la riqueza que está bajo el subsuelo pertenece a la República. ¿Y de quién es la República? De Venezuela. ¿Y qué tiene ella, que tiene la culpa ella y nosotros de que nuestra tierra sea tan generosa? Allá ellos con su problema, si quieren el petróleo, que lo paguen al precio internacional. Finalmente, quiero dejar también en mente de todos un número muy importante. El 46% del petróleo de las reservas probadas que están comprobadas en el planeta están sometidas a bloqueos y sanciones. Eso no es una casualidad. Y las reservas petroleras de los países que encabezan y apoyan ese bloqueo son las que han venido declinando porque, por supuesto, sus terrenos y su geografía ha sido drenada. Del planeta Tierra, el sector más drenado de petróleo es Estados Unidos de Norteamérica, eso no tengan duda. Texas, Oklahoma, Luisiana. Entonces, por supuesto que quieren nuestro petróleo. Finalmente, no hay más nada que decir. Esto es una labor de todos. Esta es la patria y ojalá nosotros nos sobrepongamos a estas dificultades que estoy seguro que vamos a lograrlo y vamos a remangarnos la camisa y para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Reinaldo, por tus palabras plenas de datos y de certezas. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Brillantes intervenciones del señor Reinaldo, del señor Claudio, de Felipe, del profesor Pedro. Quería empezar con una cita de la Biblia que me llamó la atención en estos días. Salmo 33, del 10 al 12. El Señor frustra los planes de las naciones y desbarata los designios de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste para siempre. Los proyectos de su corazón por todas las generaciones, feliz la nación cuyo Dios es el Señor. El presidente ha declarado que Dios es el dueño de esta nación y siempre nos protege. Y los designios del pueblo son los designios de Dios. Yo ayer o anteayer en la noche, al leer las palabras de aquel escrito que hizo el presidente de los Estados Unidos, uno se llena de mucha indignación, rabia, furia, se podría llamar. Es el animal, el cerebro reptiliano, diría un psiquiatra aquí a mi lado. Cerebro primitivo. Uno quiere es salir a defender su país. Pero luego yo ayer, en la mañana antes de la sesión, no es casualidad que sea hoy el día que Simón Bolívar pasó a la inmortalidad. Y Bolívar nos daba fuerza ayer y la luz para responder a este intento de agresión. Y tenemos
manera de responder, tenemos historia para responder, tenemos pueblo para responder, tenemos derecho para responder y tenemos dignidad nacional para responder. Porque el ejército de Venezuela nunca ha salido, yo diría que es la única nación en la historia universal. Busquemos qué nación, Egipto, ¿no? Los sumerios, Roma, los asiáticos. ¿Qué nación, qué país salió de sus fronteras solo a liberar, no a conquistar? Y luego se retiró nuevamente, ya te liberé, vamos a fundar un país. Bueno, se saboteó el proyecto, no funcionó, nos retiramos a nuestro país. Pero nosotros nos quedamos y proclamamos la República de Venezuela en el Alto Perú. No lo hicimos. Entregamos el país a sus dueños. Somos herederos de los pueblos que nunca se arrodillaron ni a la espada ni al oro. Somos herederos de esos pueblos y aprendimos que la patria no se negocia y que nuestras raíces nos recuerdan que Venezuela no nació para ser posesión de nadie. Bolívar escribió una carta al caballero Irving en 1818, 19, corríjame, profesor Pedro Calzadilla, 18. Defendiéndonos contra España, ha desaparecido una gran parte de nuestra población. Y remató con una sentencia que atraviesa los siglos. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende. No es agresión, es la determinación de un pueblo que no acepta cadenas de nadie. Nuestras armas fueron para liberar. Nuestras armas fueron para defender y serán para defender nuestro territorio. Yo ayer también pensaba en ese pueblo de los Estados Unidos. No, Venezuela y Estados Unidos y el pueblo de los Estados Unidos no está condenado a ser enemigos, no. Nosotros rechazamos que se pretenda imponer un modelo que para ellos pareciera, creerán ellos que fue exitoso para ellos. Bueno, es su modelo, nosotros no intervenimos en el modelo que el pueblo de los Estados Unidos quiera para ellos. Podemos criticarlo, podemos tener observaciones, no me gusta, no lo comparto, pero déjennos nuestro modelo. Deje que el pueblo decida cuál es el modelo que nosotros queremos para nuestro futuro. Si nos ofenden, nosotros resistimos y si presionan, avanzamos. Este Consejo de la Paz, para cerrar la idea, presidente, debe, yo lo escribí aquí, enriqueciéndome de las intervenciones, debe reunir, debe acumular y debe condensar esta mesa de hoy de aquí, toda la fuerza nacional a favor de la paz, el diálogo y la resistencia en el caso que haya que tenerla y pareciera que hay que tenerla. De repente yo soy un poco ingenuo y me gusta mucho la paz y el diálogo, pero en este momento no estamos para ingenuidades. Nos está amenazando el ejército más poderoso del mundo en este momento. Y no es para tomárselo a juego. Nosotros tenemos que lograr convertir la indignación nacional en una fuerza productiva que siga avanzando el país. Nosotros hemos logrado una resistencia. Y una resistencia puede ser una resistencia, a ti te lanzan en el bosque. Te lanzan en el bosque y tú vas, pescas, te metes en una cueva, prendes una fogata y ahí tú puedes vivir 10 años, estás resistiendo, ¿verdad? Pero no estás viviendo, no estás construyendo, no estás dejando un legado, no estás avanzando. Bueno, nuestra resistencia en Venezuela, gracias a Dios, no fue de encerrarnos en una cueva. Nosotros hemos resistido bloqueos, sanciones, pretensiones de quedarse con nuestros recursos. El empresariado venezolano es digno de una medalla de oro,
porque a pesar de las sanciones y el bloqueo del que ha sido víctima también, ha resistido y los números lo demuestran. Este año cerramos en crecimiento positivo. Y esa debe ser, para cerrar, el papel de esta mesa y el papel que debemos jugar los políticos, los economistas, los industriales, los maestros, los cultores, los ecologistas, los religiosos. Cultivar y cosechar la resistencia activa, que pase lo que pase, en cualquier circunstancia, el país se enrumbe hacia un destino de gloria, en agresión, en resistencia heroica. Gracias. Feliz tarde. Muchísimas gracias al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra y muchísimas gracias en general a todas y a todos quienes se encuentran aquí con nosotros el día de hoy. Son más de 30 sectores de la vida del país, de la economía, de la intelectualidad, de la academia, de nuestros campesinos, de nuestros pescadores y pescadoras, de nuestros obreros, de nuestros sectores religiosos, que desde hace aproximadamente 3 meses hemos venido confluyendo en la búsqueda de la consolidación de las propuestas de paz que defiendan al mismo tiempo la soberanía y la independencia de Venezuela. Porque solamente esgrimir la palabra paz, que es tan poderosa, pero sin adjetivarla de alguna manera, corremos el riesgo de experimentar acciones pacíficas que en todo caso nos sustraen de nuestro verdadero ser, que es ser libre, ser independiente, ser soberano. No queremos la paz de los esclavos, no queremos la paz de los sumisos, no queremos la paz de los arrodillados, queremos la paz que nos legó el más grande hombre que haya conocido la historia de este continente, Simón Bolívar. La paz en libertad, la paz con independencia y la paz con soberanía. Y viendo las intervenciones, las brillantes intervenciones, las miradas distintas, que parecen un prisma, parecen miradas prismáticas, porque son distintas caras que buscan la misma luz, de Claudio desde el punto de vista de su postura política y de su dilatadísima experiencia como ser humano y como venezolano, del presidente de Fedecámaras, de Felipe. Me dio mucha gracia cuando Pedro Infante lo presentó como el compañero presidente de Fedecámaras. Y pensé que esa fraseología era absolutamente impensable hace 10 años. Esa mirada histórica también de Pedro Calzadilla, de cómo alguien alguna vez hablaba de los ritmos circulares de la historia y pareciera que la condición humana no tiene un trayecto en línea recta a lo largo de su historia, sino que pareciera más bien que fueran movimientos espirales que nos llevan a considerar repeticiones de experiencias que de algún modo recurrimos justamente a ella para buscar resolver las situaciones más complejas. Y bueno, y Reinaldo haciendo una muy clara exposición de lo que significa ser un país petrolero y de lo que significa poseer la más grande reserva de petróleo de la historia, porque lo demás son argumentos absolutamente fútiles. O sea, que le debemos una plata a una gente, que las reservas petroleras de Venezuela les pertenecen a unas personas que son del extranjero. Eso no tiene ningún tipo de valor desde el punto de vista de razonamiento, no lo tiene. Lamentablemente, las redes sociales han generado muchos eventos de avance de la cultura y de la historia de la humanidad, pero también han generado retrocesos. El otro día escuché a un científico muy importante, un físico, un cosmólogo, decir que uno de los problemas que tienen las redes sociales es que pone a la gente inteligente al mismo nivel de los brutos a discutir las mismas cosas. Que él ha tenido que estar, él siendo un cosmólogo,
que además es un estudioso del inicio del universo, del Big Bang y lo que pasó aparentemente, estoy yo como los terraplanistas, pero lo que ocurrió hace 13.400 millones de años cuando el Big Bang, él que es un estudioso de eso, de los agujeros negros, etcétera, etcétera, tiene que discutir a veces en podcast con gente que sigue insistiendo que la Tierra es plana. Y ha aumentado el número de personas que creen que la Tierra es plana. Y pueden no tener más de sexto grado o pueden ni siquiera haber visitado un aula en su vida, pero se sienten con el mismo derecho de un cosmólogo con doctorado de discutir el tema de la redondez o de la forma geoide de los planetas. Yo creo que este Consejo de Paz debe insistir en la defensa, la búsqueda y la defensa de la verdad para la acción constructiva de todos los elementos que nos conduzcan a defender la paz, nuestra soberanía, nuestra república. Ya queda claro cuál es el verdadero objetivo de quienes nos agreden. Ya que no me vuelvan a hablar del Cártel de los Soles, ya que no vuelvan a hablar del Tren de Aragua, ya que no vuelvan a decirle a una persona, lo lamento, ¿sabes? Pocas veces los psiquiatras podemos decir, mire, yo tengo algo que decir al respecto, porque a los psiquiatras ni en las fiestas nos piden opinión. Si usted es dermatólogo o es otorrino y alguien le dice en una fiesta, no, yo soy dermatólogo, mire, yo tengo esta manchita aquí. A un psiquiatra, ¿usted qué es? No, yo soy psiquiatra. Callado, nadie le pregunta nada. Pero en este caso, decir que Venezuela vació sus hospitales psiquiátricos para enviar personas con trastornos mentales, que ya de entrada implican un nivel de racismo hacia personas que tienen alguna afección médica. Es como decir, no, sacó todos los hospitales de cardiología, sacó a todos los hipertensos y me los mandó para Estados Unidos a comer sal. Pero lo que hay es un trasfondo de discriminación hacia personas que tienen afecciones sociales, que son el 25% de la población. No son pocos. Y generan enfermedades graves como la depresión, cuya mortalidad es mayor que la del cáncer. Pero decir eso en un país como Venezuela, del tamaño de Venezuela, decirlo representantes de un país donde ya queda perfectamente claro cómo el fomento de guerras espantosas ha incrementado el porcentaje de habitantes de los Estados Unidos con algún tipo de trastorno mental, síndrome de estrés postraumático, depresión postraumática, trastornos de la personalidad, trastornos psicopáticos de la personalidad. ¿Cuántos ejemplos tenemos de veteranos con severas afecciones psicológicas y psiquiátricas? El país que más consume droga en el planeta es los Estados Unidos de América. Y la adicción a sustancias psicoactivas, ilícitas o no, es una enfermedad mental. Es una enfermedad. Y si no es tratado como una enfermedad, pues estarás condenado al fracaso en el abordaje del tema del narcotráfico. Que ya no nos vuelvan a hablar entonces de el narcotráfico, porque una y otra vez lo ha dicho el presidente Maduro, una y otra vez lo hemos dicho distintos voceros en este mismo Consejo de Soberanía y Paz se ha dicho, lo han dicho expertos estadounidenses, solamente el 3% de la droga que proviene de los países que la producen hacia los países que la consumen pasa por territorios cercanos a Venezuela. Y de los países de este continente que más duros golpes han dado al narcotráfico está la República Bolivariana de Venezuela, en hechos y en datos. Ya que no vuelvan a decir entonces que la intención era tomar acciones para combatir el narcotráfico.
empezando que la crisis de narcotráfico, la crisis de consumo de sustancias que tienen los Estados Unidos de América es debido a un opioide, a un derivado del opio, al fentanilo. Y esa epidemia de adicción a fentanilo fue producida por las empresas farmacéuticas estadounidenses que en la década del 90 y comienzos del 2000 empezaron a vender opioides sin ningún tipo de receta médica para hacerse millonarios. De hecho, llegaron a poner en las cajas de esos medicamentos: este medicamento no produce adicción. Y era opio, eran derivados del opio. Era codeína. Lo mismo que le hicieron los ingleses a los chinos, obligándolos a consumir opio y generando que el 30% de la población china se hiciera adicta al opio, lo hizo la empresa Purdue Pharma, mintiéndole a los estadounidenses para que se hicieran adictos al opio. Y de allí se generó esta grave crisis. ¿Por qué hago esta larga digresión acerca de esas mentiras? Porque hay dos objetivos que persiguen quienes nos agreden en los actuales momentos. Dos. El primero, ya lo han dicho todos ustedes, y Reinaldo lo ejemplificó de manera muy clara y gráfica. Es el petróleo. Ese siempre fue el objetivo primigenio. Son nuestras riquezas. Son los minerales, las tierras raras, el agua. Siempre fue ese el primer objetivo, siempre. Pero el segundo es la aniquilación, la destrucción del ser venezolano. Porque si no, no dirían cosas como estas. Esto lo dice la señora María Corina Machado. El 60% de los venezolanos trabaja para carteles de la droga. Esos son 18 millones de venezolanos y venezolanas. Si así fuera, aquí hay más o menos unas 200 personas. 120 narcotraficantes aquí reunidos. Concita la risa de lo absurdo, de lo imbécil que es. Pero es peligrosísimo. Porque eso es lo que de manera permanente dicen los personeros de la administración actual de los Estados Unidos de América. Que los migrantes son una plaga, que los migrantes son criminales, que son enfermos mentales venezolanos los que asesinan personas en los Estados Unidos de América. ¿Y cuándo en la historia de la humanidad escuchamos cosas parecidas? ¿No fue acaso en la década del 30 donde se empezó a culpar a los judíos de todos los males que tenía la humanidad? Así empezaron y miren cómo terminaron. No es solamente apropiarse de la riqueza. Es que cuando hace 4 años Julio Borges dijo a un medio de comunicación que los venezolanos éramos una plaga, yo incluso me asombré del desparpajo, del descaro. No lo podía creer. Pero era un plan establecido. Porque resulta que nosotros tenemos defectos, por supuesto, los venezolanos y las venezolanas, más los venezolanos que las venezolanas. Tenemos defectos. Pero también tenemos unas virtudes que no le son útiles al hegemón imperial. Nosotros somos orgullosos. Nosotros somos valientes porque somos, pues, nos viene de la sangre. Nosotros somos contestatarios, de forma normal. Somos rebeldes. Basta con ver con aquella carta de Morillo, ¿no recuerdas? ¿Te acuerdas cuando le decía al rey que eso es culpa de los venezolanos? Casi igual. Se parece a Stephen Miller, Morillo, en esa carta. Son insumisos. Todos los hechos que pasan en Colombia, los colombianos son tranquilos. Lo decía Morillo, no lo estoy diciendo yo. Pero resulta que los venezolanos son los venezolanos. Entonces hay un plan también de destrucción, de
de afectación directa de nuestro ser, de nuestra condición humana como venezolano. Por eso dice que el 60% lo dijo. Yo no sé si eso que decía mi abuela ocurre, pero el señor Alfred Nobel se debe estar, ¿cómo decía mi abuela? Se debe estar removiendo en su tumba. Le va a jalar las patas a Alfred Nobel, al comité de delincuentes, eso que le dio el Nobel a esa señora. Delincuentes. No tengo ninguna duda de que se repartieron millones de dólares en ese comité. Conozco el nombre hasta de la organización que hizo el lobby y pagó. Y conozco el nombre también de la persona que preside en esa organización. Pobre Alfred Nobel. Y un señor como Stephen Miller, que basta revisar la superficialidad de lo que ha sido su desarrollo como político, y es expresión de barbarie, supremacismo blanco, ideas filonazis, desprecio hacia todo lo que no tenga una piel rosada, porque hasta decir piel blanca, Claudio, tú que eres cualquier cosa menos blanco. Luis Eduardo sí es medio blanco, se ha ido blanqueando. Porque hasta eso es racista. Ellos no son blancos, si fueran blancos serían muy difíciles de ver. Son rosados, o amarillentos, o pálidos, pero no son blancos. Y uno revisa las cosas que este señor dice y son verdaderas barbaridades. Hace semanas dijo, a ellos hay que matarlos a todos, o sea, nosotros los chavistas, hay que matarlos a todos. Y lo dice con el mayor descaro. Bueno, ayer dijo, el sudor, el ingenio y el trabajo estadounidense crearon industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica, eso con el gobierno tuyo, porque fue en el 76 el gobierno de Pérez, ¿no? 50 años. Fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense. Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas. Yo revisé, no hay muchas estadísticas. No existe, el porcentaje tiende a cero desde el año 2016 hasta el año 2025 de crímenes graves perpetrados por venezolanos en los Estados Unidos de América. Habrán ocurrido algunos, pero más crímenes horribles han generado las guerras provocadas por los Estados Unidos de América. ¿Cuántas personas que quedaron trastornados después de la guerra de Afganistán, de la guerra de Irak, de la guerra de Vietnam, después actuaron contra ciudadanos estadounidenses dotados de un arma con mira telescópica? ¿Cuántos? Entonces yo llamo la atención de la intención real de balcanización de nuestra identidad. Y por eso no les importa hacer lo que están haciendo. A Guaidó, a Machado, a Borges, al otro, no les importa. Además, en el camino se están haciendo con billones de dólares. Tendría que descontar a Stephen Miller los 35.000 millones que nos robaron de Citgo. Tendría que descontar los millones de barriles que sacaron del estado Zulia, que hundió a Lagunilla 7 metros bajo el nivel del mar. Tendrían que descontar la intención de que la faja del Orinoco, por mucho tiempo dijeron que no era petróleo. Lo llamaban orimulsión, creo. Se me cayó la cédula. Un producto parecido al carbón. Jamás se le ocurrió decir que era petróleo. Bitumen. Tendrían que descontar los millones y millones y millones de dólares de las concesiones de Gómez para acá, porque quien se atrevía a ir contra esas
prerrogativas que tenían las empresas estadounidenses y europeas con el petróleo de Venezuela los tumbaban, sin fórmula de juicio, sin pasar por Goni y cobrar 200. Isaías Medina Angarita, Rómulo Gallegos y Hugo Chávez. A los 3 golpes de Estado, solo que el de Chávez duró 47 horas, porque ya había una masiva respuesta del pueblo de Venezuela que impidió que eso condujera a lo que condujo el derrocamiento de Isaías Medina Angarita, de Rómulo Gallegos después. Tendrían que descontar la chatarra que dejaron cuando la supuesta nacionalización, con el perdón poeta, del petróleo en Venezuela. Tendrían que revisar que en esa nacionalización, con disculpa Bernabé, quedó para la acción del gobierno de Venezuela y del Estado venezolano, y con qué se quedaron las grandes empresas estadounidenses y europeas. Es completamente absurdo, pero es sumamente peligroso. Porque si ustedes revisan lo que dijo ayer Stephen Miller y lo que dijo antes de ayer Donald Trump, es exactamente igual que lo que dijo María Corina Machado en la rueda de prensa que dio con motivo de la vergüenza del Nobel. Estamos listos para entregarle a los Estados Unidos y a su gobierno, en su perfecto inglés, todas las riquezas petroleras, todo el oro, porque eso es lo primero que le van a decir. Acabar con Venezuela y derrocar al gobierno legítimo de Venezuela nos costó tanto, págame. Ponerte a ti allí por 47 horas, dijo el presidente Maduro ayer, costó tanto, págame. El artículo 12 de la Constitución, cuando dice que los yacimientos, cualquiera sea su naturaleza, son de Venezuela. Incluye la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el mar territorial y, por supuesto, el subsuelo. El artículo 13, el territorio nacional no podrá jamás ser cedido, traspasado, arrendado. Así o más claro. Porque contra esto es con lo que vienen, contra esto es con lo que han venido, contra esto es contra lo que vinieron en el 19 y en el 20. Hay un esfuerzo verdadero, real, Felipe, de recuperación de la economía y búsqueda de la construcción de una economía real, donde ustedes están participando, donde todos y todas estamos participando. El mismo gobierno bolivariano entiende que arrimamos todos o no vamos a poder. Y yo creo que esa es una consecuencia directa, una respuesta a la agresión. Pasamos muchos años pendientes de las cosas que nos dividían. Pasamos muchos años pendientes de las cosas que nos separaban. Pensabas diferente de mí, pertenecías a un entorno socioeconómico diferente al mío, eres de tal equipo o de cual equipo. Difícil decir esto en este momento y en estos días tan dolorosos para los tiburones de La Guaira. Estas experiencias que ya tenemos varios años recorriendo, creo que desde el año 16 apareció como con más profundidad, que podemos hablarnos desde las diferencias, que podemos encontrarnos desde las diferencias, podemos sentirnos libres de pensar y hablar diferente. Pero desde allí encontrar sí los elementos que nos agrupan, que nos unen.
Y eso es mucho más poderoso. Eso es muchísimo más poderoso que las diferencias, que los grupos, que la polarización. Y es más poderoso que el odio. Porque si usted dice la palabra Venezuela, es así como dijo Claudio. ¿Eres o no eres? Es así de simple. Más allá de las posiciones políticas tan disímiles, tan divergentes con las que contamos. ¿Eres o no eres? Si le muestras a una persona un trozo de tela con los colores amarillo, azul y rojo y 8 estrellas en la franja del medio y le pregunta, ¿esta es tu bandera o no es tu bandera? Si escuchas el Gloria al Bravo Pueblo, que somos el único país del planeta que arrullamos a nuestros niños con el himno nacional, porque son los mismos acordes. ¿Lo reconoces o no lo reconoces como el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela? Y ya. Este es tu libro padre. ¿Este es tu Popol Vuh o no es? Y ya. Suficiente. En ese sentido, queremos proponer, y estamos obligados porque lo decidió la Asamblea Nacional por unanimidad el día de ayer, que este Consejo esté activo de forma permanente. No solamente para la defensa de la paz. Yo estoy de acuerdo con Pedro Calzadilla. La paz va a triunfar en Venezuela. No solamente, sino también para defender al ser venezolano, porque es allá contra lo que van. Yo no puedo, porque por razones de privacidad, pero en algunas conversaciones que sostuve con uno de los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, cuando estábamos en el proceso de negociación, donde nosotros entregamos 10 criminales para poder devolver a 272 muchachos que habían sido secuestrados y llevados a un campo de concentración en El Salvador. Llegó un momento en que la discusión se puso muy álgida porque para este señor todos eran o representantes del Tribunal del Tren de Aragua y sus mujeres eran prostitutas todas. Me voy a reservar mi respuesta para mantener la sindéresis que esta reunión obliga, a que esta reunión obliga. Pero es que así nos ven, así nos quieren convertir en los culpables de todo lo malo que ha ocurrido en este planeta. Porque así actúan los supremacistas, así actúan los fascistas. No es algo que diga yo, es algo que dice Stephen Miller. Uno le dice a alguien fascista y en este recinto, donde todos pensamos de forma diferente, lo podemos considerar un insulto. Pero quizás si le dices fascista a Stephen Miller te va a dar las gracias, te va a decir gracias. Defender el ser venezolano pasa por defender a Venezuela, por defender nuestra economía, por defender la producción de nuestro petróleo, de nuestro oro, de nuestras riquezas, por defender y buscar la prosperidad. Porque qué curioso, justo cuando la economía venezolana está creciendo como un cohete, arrecian las acciones de agresión. No pudieron en el año 19 y en el año 20, cuando estábamos en muchas más dificultades económicas. Van a poder ahora. Que con muchísimo orgullo decimos que somos la economía que más crece en el continente. Con muchísimo orgullo decimos que somos un país que de ser una economía de puertos ahora produce todos los alimentos que consume.
defender la paz y no solamente defender a Venezuela, sino defender nuestro ser nacional. Les pido a este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz todas las iniciativas que podamos conducir para que no solamente superemos con éxito esta coyuntura, sino para que quede un saldo real de acción venezolana. Ustedes vayan y voten por quien quieran votar, pero junto a nosotros defendamos lo que es nuestro, porque a eso van, a tratar de quitarnos hasta el alma nacional. Y claro que no lo vamos a permitir. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Bien, escuchaban ustedes Estábamos escuchando las declaraciones del doctor Jorge Rodríguez, quien ha presidido justamente este Consejo Nacional por la Defensa de la Paz y la Soberanía. Han participado más de 30 sectores, entre ellos empresarios, en los que han destacado también la importancia no solamente de la unidad, sino de seguirle apostando al país para el crecimiento económico. Rodríguez respondía a las declaraciones vertidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que aseguraba que Venezuela le debe no solamente devolver el territorio, sino también el petróleo. Jorge Rodríguez señalaba de manera puntual que si fuese ese el hecho, que además no es cierto, debería Estados Unidos descontarse, y se dirigía a Miller los más de 35.000 millones de dólares robados por Citgo, además de los millones de barriles que han sacado desde el estado Zulia, que ha hundido al lago Niyaz más de 7 metros por debajo del mar. Entre otros aspectos también que ha señalado acerca de las arbitrariedades y la vulneración al derecho internacional que sigue cometiendo el país del norte a través del inquilino de la Casa Blanca. Desde este Consejo Nacional de Seguridad y de Paz, todos los sectores han expresado su descontento, sobre todo por la extrema derecha venezolana, que insiste en una intervención militar cuando el país se levanta pese a todas las imposiciones de medidas coercitivas unilaterales desde el año 2015, en el que entonces la administración de Barack Obama declaraba a Venezuela como una violación a su seguridad nacional. Esto forma parte también de las actividades que se están desarrollando a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo con su sede en Caracas, información que estaremos ampliando en minutos a través de nuestros espacios informativos, así que sigan con nosotros.